Ok, tenemos tres tablas. Lo han entendido. Vamos a hacer como un mini sistema de... se genera el análisis. Hop, pedidos. Vamos a poner clientes acá. Y vamos a poner los productos acá. Ok, vamos a crear relaciones rápidamente. Entonces vamos a decir que pedidos clientes. Cada pedido tiene mínimo un cliente sí, cada pedido puede tener varios clientes no, cada cliente tiene mínimo un pedido no, cada cliente puede tener varios pedidos sí. Ok. Entonces va a crear la llave cliente ID automáticamente. Aquí está creada. Muy bien. Y vamos a crear la conectividad entre productos y pedidos. Cada producto tiene mínimo un pedido, no. Cada producto puede tener varios pedidos, sí. Cada pedido tiene mínimo un producto, sí. Cada pedido puede tener varios productos, sí. Ok. Se nos va a crear una tabla. Ok. Muy bien. Ok, yo voy rápido. Muy bien. Esa tabla, para que sea un poquito más explícita, la vamos a cambiar de nombre. Vamos a decir que se llama línea. Técnicamente son esto, línea pedidos. Ok. Y también acá vamos a cambiarlo en el disco. Lo podemos hacer, lo hacemos. Hop. Ya. Ok, entonces pedido ID, producto ID, tengo bien. Tengo una llave compuesta. Voy a crear acá la cantidad. Entonces vamos a poner la cantidad de productos que podemos utilizar. Eso va a ser un numérico. Debe ser un integer. Ok. Vamos a poner el precio unitario y el precio. Entonces el precio unitario. Hop, un real y el precio entonces por línea. Que va a ser igual un real. Ok, todo bien. Generamos el análisis. Preguntas mientras tanto si la base de datos Hyperfile está instalada sobre Linux, afectará mayúscula y minúscula. No lo sé, Víctor, no lo sé, sinceramente no lo sé. No sé. Ok, entonces tenemos, hay varias maneras de trabajar, ok, pero yo me gusta trabajar de esta manera. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Hop. Vamos a abrir PG Admin. Conectar. Ok, base de datos. Vamos a crear una base de datos que vamos a llamar VisualFox Pro. Para el grupo VisualFox Pro. Ok. Entonces la base de datos está acá y no más por el momento. Ok. Entonces, primero vamos a acá. Entonces, conectarnos a esta base de datos. Entonces, vamos a conectarnos a una base de datos externa. Yo espero que tengo la conexión nativa. Postgres Access for Web Dev. Sí, lo tengo. Entonces, aquí va a ser localhost, si no me equivoco. Simplemente vamos a poner la IP. 0.0.0.1. La database va a se llamar VisualFox Pro. Normalmente, el username debe ser Postgres. Y el password de mi acceso. Hop. Se crea una conexión. Me pregunta si yo quiero asociar la análisis
a la conexión? Voy a decir que sí. Ok. Entonces yo voy a asociar directamente mis 4 tablas. Ok. Entonces aquí tengo 4 tablas que acaban de pasar en Postgres. Alors, por el momento es solamente el análisis, ¿ok? Que está asociada a la base de datos Postgres. Podemos conexión, verificar solamente que estamos correctamente conectados, test. No, un momento, yo no tengo, alors, un momento, estoy. Pardon, hop, ¿con qué estoy trabajando? Es que yo tengo varias versiones, me falta alors yo creo que estamos trabajando con una versión inglesa. Ok, para ser sencillo, ok, yo la voy a cerrar, yo voy a abrir la versión francesa, voy a abrir mi versión francesa, es que yo estoy seguro que tengo el acceso nativo. Solamente falta que haga un copiar-pegar, pero para no perder tiempo. Hop. Alors, es este proyecto, el último. Ok, entonces vamos a ir en nuestro análisis. Las cosas son casi iguales, ¿eh? Conexión, ok. Probar, aquí sí me funciona porque tengo el driver, ok. Entonces no es ni más ni menos que poner correctamente el driver. Y la última cosa que vamos a hacer acá, entonces, es generar el script SQL. Vamos a generar el script para las 4 tablas. Vamos a decir que me genere un script para Postgres, SQL. Drop table no lo tengo que hacer por el momento porque es la primera vez que lo vamos a hacer. Entonces, hop, normalmente es este script. Copiar el script. Y ahora vamos en Postgres, vamos en esto, vamos en catálogo, vamos en, esquemas público, tablas, si no me equivoco. Hace tiempo que no utilice esto. Ok, no, perdón, para hacer el script no necesito hacer esto, para después ver mis bases de datos. Solamente voy en el editor SQL. Ok, yo copio mi script. O claro que sí hay gente que son especialistas de SQL. WinDev Express puede trabajar con PostgreSQL, no Kim. WinDev Express no puede trabajar con ninguna base de datos externa, ¿ok? No tiene acceso al servidor de fuente, es solamente una versión realmente de aprendizaje, no tiene acceso a ningún acceso nativo. Tal vez a Excel, este tipo de cosas, Access, pero no, a Excel sí seguramente, Access tal vez, pero a todo lo que es acceso nativo que se deben descargar, yo sepa, no funciona con WinDev Express. ¿Ok? O sea, a este nivel, pues claro que si alguien es un especialista de SQL, puede tal vez optimizar cosas, pero sin embargo, está bien hecho. Vamos a ejecutar la consulta. La consulta se ejecutó, funcionó perfectamente, la cerramos. ¿Okay? Y acá, dentro de tablas, lo que queda hacer, refrescar. Tenemos nuestras 4 tablas que han sido creadas. ¿Ok? Como lo pueden ver. Y hop, en cada tabla podemos ir a ver datos. En cliente ID, por el momento, no tenemos ningún dato. Ok, pues vamos a trabajar. Al menos hoy hemos tenido el tiempo de empezar a tener una idea. Alors, vamos a verificar que estamos conectados por el WDMAP. Entonces, cliente. Automáticamente me va a buscar la conexión. Entonces, 127 se llama Visual Fox Pro, Postgres y el password.
Yo pruebo la conexión, ok, todo va bien. Ya desde ya tengo acceso con mi WDMAP a mi base de datos Postgres. Alors, ¿qué voy a hacer? Vamos a jugar las cosas rápido. Vamos directamente con este análisis, crear una aplicación. No, vamos a hacerlo a la mano, más bonito, porque el RAD nunca me ha gustado. Entonces, vamos a crear una primera página. Esta página vamos a crear directamente una tabla de clientes. Ok, entonces vamos directamente a conectarnos sobre un fichero. Ok, vamos a ver clientes. ¿Qué vamos a ver? La ID no lo voy a mostrar. Voy a ver cliente, dirección, ciudad, país, email, teléfono. La llave de búsqueda es el ID. Discúlpame, está en francés, pero yo creo que entienden perfectamente. Y ya nada más, yo la llamo tabla cliente. Esto lo dejo. Ok. Parece que tengo un problemita con el estilo. ¿Qué pasa con ese estilo? ¿Por qué está tan feito? Tal vez porque yo creé una versión inglesa. Títulos. Wow. Ok, vamos a cambiar esto. Sí, parece que hay un problema con los estilos. Vamos a poner algo un poquito más bonito. Ok, es un poquito grande. No es que sea wow, pero pues la idea es de hacer algo cliente. Vamos a, perdón, vamos a arreglar ese estilo un segundo, que no me gusta. Y vamos a decir que, hop, es claro, un 30, un 16. ¿Qué pasa? 16. Ok, ya, más bonito. Alors, página clientes. Ok, por el momento no he puesto ningún. Sí, el MVC, claro, lo podemos trabajar en WebDev. Juan Carlos tendrá oportunidades de trabajar con monetización si tú lo quieres, ¿ok? Es algo que no hemos visto, pero hay maneras de trabajar con todo lo que tú quieres. Claro que no podemos ver todo en la formación. Ok. Alors, tenemos una tabla de clientes. Esta tabla, si no me equivoco, vamos a verificarlo. Hemos dicho que al nivel de esto la tengo puedo directamente ingresar datos. Hacemos un Go. No, vamos a conectarnos. Yo he vuelto a pasar en versión francesa, entonces me molesta un poquito. Ah, perdón. Vamos a volver a lanzarlo. Eso puede pasar a veces. Entonces ya me está haciendo la configuración de nuevo con la versión francesa de. Ahora eso es debido a que la versión inglesa y la versión francesa tienen un número de diferencia, uno la 78N, el otro la 78P. Entonces eso crea esta obligación de recompilar. Ok, ya vamos a lanzar de nuevo. ¿Qué pasa? Ok. Ok. Entonces aquí tenemos una muy bonita tabla en Ajax que no tiene datos. Ah, parece que no he puesto. Hop. Vamos a ver. Sí, yo lo puse. Hop, 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 hop. No. ¿Qué está pasando?
¿Por qué no me está funcionando? ¿Por qué no me está funcionando? ¿Alguien tiene una idea? No me está funcionando correctamente porque no puedo ingresar datos. Yo tendría que poder ingresar datos. En CSI activo. Y después tengo mis columnas. ¿Qué está pasando? Eso es la página clientes. ¿Qué está pasando? ¿He hecho algo rápido yo? ¿Qué? Voy a probar una cosa. Entonces, clientes. Alors, VisualFox Pro. Postgres. 35 TP.